porque se conoció el veredicto en esta semana por el caso de Paulina Levos, la joven estudiante de comunicación social, fallecida en la vecina provincia de Tucumán, y absolvieron al principal acusado y quedó impune el crimen que sacudió al poder político, y no solamente al poder político tucumano, sino también a la cúpula de la policía de aquella provincia. Vamos a saludarlo y lo tenemos como siempre impecable. José, bienvenido a Primera Hora, Radio LB11. Te saludamos Nancy y Víctor. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, hola Nancy, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, por supuesto, compartir también trabajo con Víctor, que es un colega, pero principalmente un gran amigo. Así que buen día para ustedes, buen día para toda la audiencia, para todos los que nos están viendo. Bien, bueno, José, para contextualizar, ¿quién fue Sí. Paulina Levos? Paulina Levos era una joven estudiante de comunicación social, generalmente los chicos que estudian comunicación social, pero esto en particular porque lo dijo su propia familia, quería ser periodista, y en el año 2006, cuando ella cursaba su carrera de comunicación social, valga la redundancia, ya en la Facultad de Filosofía y Letra, un 26, perdón, de febrero del 2006, decide festejar que había aprobado una materia en una zona acá en Tucumán que es muy conocida, que es la zona del Abasto. Ahora está el hotel, uno de los hoteles más importantes, el Hotel Hilton. En ese momento, bueno, era todo alrededor, algunos boliches, y en particular uno que se llamaba Gitana. Había ido a festejar con sus amigos y bueno, salió alrededor de las 6 de la mañana junto con una amiga, Virginia Mercado, y tomaron en ese momento el transporte que había, eran unos remis. eh, bueno, tomó un Fiat Duna rojo, nos acordamos porque esto bueno, se repite en el expediente hasta el cansancio hace 20 años, y bueno, iban rumbo supuestamente Paulina Levos a encontrarse con su pareja, esto lo dicho por su propia amiga, con César Soto, y pasaron por La Rioja al 400, allí se quedó Virginia Mercado. Y a partir de allí, 13 días después, en la ruta 341, apareció su cuerpo mutilado. Bueno, lo que creo la Argentina, y es porque esto tuvo trascendencia mundial también, saben, asesinada a Paulina Levos de una manera brutal, casi irreconocible, y a partir de allí comenzó lo que ya el Estado confirmó, ¿no? Un aparato impresionante, increíble, jamás visto en las crónicas policiales de impunidad, porque en el año 2000, entre el 2014 y el 2019, fueron condenados 9 funcionarios, entre ellos un fiscal, un secretario de seguridad, jefe de policías, comisarios, todos ellos 9 funcionarios, condenados por el encubrimiento del homicidio de Paulina Levos. A partir de allí, en el 2019, un tribunal decide en 23 causas ordenar que se investiguen a más de 40 personas, entre las cuales se destacan José Jorge Alperovich, que es el ex gobernador, que ahora está cumpliendo una condena, detenido allá en Puerto Madero, en un departamento de él, por abuso sexual, y bueno, nada, más de 40 personas, también César Soto, quien se creía era quien habría asesinado a Paulina, y Sergio Caleñú. Sergio Caleñú era el hijo de un secretario privado de Alperovich. Y la teoría del caso, la hipótesis, para que la gente lo pueda entender, era que Paulina se había encontrado con César Soto había discutido con ella y terminó matándola. La autopsia, las 2 autopsias que hicieron en el cuerpo de Paulina Levos confirmaron que ella fue estrangulada. Y siguiendo esta teoría del caso, que César Soto le habría pedido ayuda, porque era parte de la barra brava de Atlético, a Sergio Caleñuc, que se determinó, por lo menos una pericia que después fue refutada, o por lo menos cuestionada, una pericia de que se habían hecho más de 200 llamadas en el teléfono de Caleñuc, y que hasta incluso en algunas antenas coincidía con el lugar a donde habría estado Claro. Paulina Levos. Y bueno, la teoría del caso termina cerrando para la Fiscalía
de que Paulina Levos, con ayuda de este señor, habría sido trasladada, bueno, arrojado su cuerpo a la ruta 341, camino a Raco. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Con esta teoría del caso llegan, por supuesto, cumpliendo después de 7 años, una vergüenza total, después de 7 años cumpliendo lo que había ordenado el tribunal en ese momento, que se le investigue a César Soto y a Sergio Caleñú. Hace unos días, en 2 meses, llegamos a la celebración de este juicio, y el fiscal Carlos Sales, para sorpresa de todos, levanta la acusación en contra de Sergio Caleñú y acusa y pide condena perpetua por femicidio para César Soto, y el tribunal decidió hace unos días que no había pruebas suficientes y absolvió a ambos. Bien. José, esta trama del poder, de hijos del poder, también nos remonta a nosotros en Santiago del Estero al doble crimen de la dársena. Hay cuestiones, ribetes muy similares. Para después pasar al otro tema judicial que nos vas a tocar, Sí. ¿Cómo está la sociedad con este veredicto? Porque sabemos que ha convulsionado la sociedad tucumana, fue también uno de los aditamentos o uno de los casos policiales de la historia rojo sangre policial de Tucumán, y que llegó también a desestabilizar el gobierno y el sistema de Alperovich. Bueno, fíjate, Víctor, que también tenemos de Catamarca, María Soledad, se repite en el norte de Argentina, y esto sin ánimo de señalar específicamente a alguien en particular, porque la justicia tiene que hacer su trabajo. Nosotros simplemente somos aquellos que investigamos, contamos las crónicas y le contamos a la sociedad los datos verificados, pero lo cierto es que, fíjate, Catamarca, Santiago, Tucumán han tenido históricamente gobiernos feudales. Y esto claramente, bueno, acá está involucrado el Estado en las 3 provincias. Fíjate que se utilizó el Estado y que todo colaboró al ocultamiento, a tratar de que ciertas personas relacionadas con el poder no respondan ante los crímenes tan atroces, ¿no? de jóvenes, de mujeres, y Tucumán no fue la excepción. ¿Cómo está la sociedad? Imagínate, Víctor, el asesino o los asesinos de Paulinas Libres. está entre nosotros, con la sociedad. O sea, una persona que, ¿sabés que es casi irreproducible cómo encontraron el cuerpo de Paulina? Quemaduras de cigarrillos, su cuerpo estaba totalmente mutilado, casi había partes en su cuerpo que casi no se podían peritar, porque parece que también el cuerpo había sido comido por animales en el lugar donde fue arrojado, y por suerte, vamos a poner en este término, ¿no? Pero por suerte, lo que nunca se negó, lo que nunca se pudo ocultar, es que Paulina Levos fue asfixiada. Después se intentó inventar una serie de teorías, obviamente para desviar el caso, pero acá es un éxito total de todos aquellos que pergeñaron esta cuestión para la impunidad, porque acá no hay ninguna duda que la impunidad. Te digo, hace unos días le hicimos una nota a Carlos Sales preguntándole por qué había levantado la acusación en contra de Sergio Caleñú, y dijo, no hay pruebas para acusarlo a él. Por lo menos yo no puedo acusarlo, tengo que levantar la acusación. Cuestión bastante rara, porque si el fiscal, si un tribunal encontró pruebas suficientes para que lo lleven a juicio oral, es muy extraño que un fiscal levante la acusación cuando naturalmente esa es la función de un fiscal. Y por otro lado, dijo, esto es gravísimo, porque él como fiscal dijo, seguramente detrás de este crimen hay alguien poderoso. Ese Claro. poderoso es el que encubrió o efectivamente el asesino que está entre nosotros en la sociedad. Así que la sociedad está muy conmocionada. Alberto Levos, el padre de Paulina, bueno, qué decir, dijo hasta el cansancio que van a seguir hasta el final. La hija de Paulina también se expresó en redes sociales, y también su hermana. Es increíble la fortaleza para poder seguir. Bueno, y esto que te digo, ¿no? Una sociedad tucumana conmocionada, una Argentina conmocionada, porque se confirma efectivamente que un asesino está entre nosotros, y hay hasta acá, y habrá, creo yo, seguirá por los años que vengan esta impunidad que sigue asesinando no solamente mujeres, sino muchas víctimas
acá en Tucumán y en el norte del país. Bien. José, brevemente ya para liberarte. Sí. Caso jugadores de Vélez con la periodista deportiva tucumana. ¿Hay novedades esta semana? Sí, las novedades son las siguientes. Ustedes saben que hasta acá los jugadores de Vélez fueron sobreseídos. Ujú. Hoy hubo una polémica importante en torno a eso porque la querella de la víctima había solicitado una audiencia en donde, bueno, pedían que se anule una prueba. Sin embargo, en esa audiencia, que fue el año pasado, el 30 de diciembre, sorprende el juez Almonacid, a pedido obviamente de la defensa de los jugadores, haciendo lugar y decretando el sobreseimiento de los 4 jugadores, a lo cual obviamente la Fiscalía se opuso al presobreseimiento de ellos, lo dejó afuera a Sosa, y obviamente la querella quedó totalmente sorprendida. ¿Y qué pasó ahora? Por supuesto, la querella impugnó esta decisión del juez Almonacid, y ayer una jueza comenzó, son 2 audiencias, comenzó esta audiencia y habilitó, porque la defensa, y esto es muy técnico, pero la defensa de los jugadores obviamente pidieron anular esto que se había pedido de la apelación a los sobreseimientos, y había que habilitar primero la posibilidad de discutir esto, si se discute o no. Bueno, una jueza ayer habilitó esta posibilidad, así que hoy, probablemente entre hoy y quizás el lunes, creemos que hoy, se pueda definir esto, si es que efectivamente cae esta apelación o van a quedar libres de culpa y cargo hasta acá en esta instancia los jugadores de Vélez. Eso, digamos, eso se va a celebrar en el día de hoy acá en Tucumán. Perfecto. Bueno, Los José. exjugadores de Vélez. Bien, José, la verdad, impecable como siempre tu trabajo, tu informe, te agradecemos infinitamente, te vamos a librar porque sabemos que tenés una jornada de mucho trabajo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y muy gentil de tu parte. Como no, Víctor, Nancy, un Bien, abrazo enorme. muchas gracias. Que estén bien.